Todo empezó por una puta caja. Una caja roja, de cartón duro, como las que usan para meter álbumes de fotos o recuerdos viejos. No la encontré escondida en un armario, ni bajo la cama, ni metida en una maleta olvidada. Apareció en mitad del salón. Tal cual. Un sábado por la mañana, cuando volví de correr por el Retiro. Elena no estaba. Se había ido a ver a su madre a Getafe, según dijo. Y ahí estaba esa caja, encima de la mesa del comedor, con su tapa un poco corrida, como si alguien la hubiera abierto deprisa y se hubiese ido sin cerrarla bien. Lo curioso es que yo no recordaba haber visto esa caja en los 14 años que llevábamos compartiendo piso. No sé si fue el sudor, el cansancio o la intuición, pero algo me empujó a acercarme. No tenía nombre, ni etiquetas, ni nada. Solo una caja roja. La abrí. Dentro había fotos. Un montón. Algunas antiguas, otras claramente recientes. Pero lo que me dejó helado no fue el contenido en sí, sino lo que no estaba. No había ninguna foto mía. Ni una. Y eso que muchas eran de los últimos meses, incluso algunas en nuestra propia casa. Ella sonriendo, en la cocina, en el pasillo, en el portal, sola, o con alguien más. Pero no conmigo. Yo no existía en esa caja. Seguí hurgando. Había entradas de cine, tickets de cenas en restaurantes a los que nunca fuimos juntos, una servilleta con un número de teléfono escrito a boli, doblada como un papel de colegio. Una nota que decía, me encantó cómo me miraste hoy. Sin firma. Ahí no supe si reírme o romper algo. No tenía pruebas de nada, ni nombres, ni caras, pero el vacío era tan evidente como una bofetada. Era una caja de vida paralela. De momentos robados. Una caja donde yo no cabía. La volví a cerrar con cuidado y la dejé donde estaba. Me duché como si nada, preparé café, me senté en el sofá. Pero ya no era el mismo. Algo dentro de mí se encendió. No era rabia aún, era una especie de electricidad incómoda. Esa sensación de que estás a punto de descubrir algo que te va a joder vivo, pero ya no puedes parar. Cuando Elena volvió esa tarde, me saludó con un beso en la mejilla. ¿Todo bien?, preguntó, mientras dejaba las llaves en el cuenco de la entrada. Sí, todo bien, respondí. Y le sonreí. La caja seguía allí, y ella no dijo nada. Ni una mirada. Como si no existiera. Y ahí supe que la guerra acababa de empezar. Esa noche no dormí. Elena sí, como un tronco, boca abajo y abrazando su almohada como hacía siempre. No se movió ni una vez en toda la madrugada, y eso me dio tiempo para pensar, demasiado. Me levanté varias veces al baño solo para mirar esa caja roja en silencio desde el pasillo. No la había tocado, no la había escondido. Era como si hubiera querido que la viera. Y eso me confundía más. Porque si había algo que Elena sabía hacer bien, era cuidar los detalles. Nunca dejaba nada tirado por la casa. Nunca. Que esa caja estuviera ahí, así, a la vista, no podía ser casualidad. Pero entonces, ¿por qué? ¿Qué quería que entendiera? ¿Un mensaje? ¿Una advertencia? ¿O simplemente se le fue? Al día siguiente, el domingo, todo siguió como si nada. Me desperté antes que ella, preparé café, tostadas, hice lo que siempre hacía, pero con una tensión dentro que no sabía cómo disimular. Elena salió de la habitación en pijama, se estiró en el marco de la puerta y me miró con esa sonrisa mañanera que tantas veces me había parecido encantadora y ahora me sonaba vacía. Se sentó a mi lado, encendió el móvil, revisó mensajes, y mientras sorbía el café me dijo, ¿qué hacemos hoy? ¿Vamos al cine o preferís sofá y manta? Dijo preferís como si fuéramos más de uno. Como si Nico, el perro, contara también. Yo asentí sin pensar demasiado.
Sofá está bien. No sé por qué no dije nada sobre la caja. Tal vez esperaba que ella lo hiciera. Que mencionara algo. Pero no. No dijo una sola palabra al respecto en todo el día. Lo que hice después fue una mezcla de rabia contenida y necesidad de saber. No iba a revisarle el móvil, no iba a espiarla por la ventana ni a seguirla por la calle. Yo no era ese tipo de tío. Pero tampoco podía quedarme con los brazos cruzados viendo cómo me borraban de mi propia vida. Así que hice algo que jamás creí que haría, busqué la misma caja roja en casa de su madre. Lo sé, suena enfermo, pero escúchame. El martes siguiente Elena fue otra vez a Getafe, esta vez a llevarle medicamentos a su madre, y me dijo que volvería por la noche. Me ofrecía llevarla en coche, con la excusa de que me apetecía dar una vuelta. Aparqué lejos, esperé a que entrara, y a los 10 minutos toqué el timbre. Su madre, Amparo, me abrió encantada como siempre, con ese tono dulce que usa solo con su yerno preferido. Me invitó a pasar, me ofreció té, y yo acepté. Hablamos de cualquier cosa, del calor que aún hacía en octubre, de una vecina que se había roto la cadera bajando la basura, y después de unos 20 minutos le dije que me tenía que ir, que Elena me esperaba en el coche. Le pedí pasar al baño, y ahí fue cuando lo hice. No fui al baño. Fui al dormitorio de Elena. Bueno, su antiguo dormitorio, el que usaba antes de mudarse conmigo. Todo seguía igual, o casi. Una estantería llena de libros, peluches de su adolescencia, una colcha con flores pasadas de moda. No había cajas rojas. Solo una azul, debajo de la cama. Me agaché, la abrí. Más fotos. Antiguas. Con sus amigas, sus padres, incluso conmigo. Esa era la caja buena, la caja oficial. La otra era algo que guardaba en casa, a escondidas, y que, por alguna razón, había dejado sobre la mesa. Volví a casa ese día más confundido que antes. ¿Por qué tenía dos versiones de su vida? ¿Por qué separarlas así? No había respuestas claras. Pero decidí que si ella no iba a hablar, lo haría yo. Esa noche le pregunté directamente, sin rodeos. Estábamos cenando tortilla y ensalada. Le dije, ¿de dónde salió esa caja roja que dejaste el sábado en la mesa? Elena se detuvo un segundo, tragó despacio, y luego me miró como si le costara entender de qué le hablaba. ¿Qué caja roja?, preguntó. No te hagas la tonta, le dije, ya sin filtro, la que tenía fotos tuyas, entradas de cine, notas. No salgo en ninguna, esa caja. Ella dejó los cubiertos con cuidado, como si no quisiera hacer ruido, y me dijo algo que me dejó más frío que las fotos. No sabía que la habías visto. Y no añadió nada más. Solo eso. No negó nada. No se rió. No fingió sorpresa. Solo lo aceptó, como si se tratara de un hecho inevitable, una consecuencia lógica. Me levanté de la mesa, sin tocar la tortilla. Me fui al salón, me senté en el sofá. Ella no me siguió. Escuché cómo recogía los platos. Después pasó por detrás de mí, subió al dormitorio, y cerró la puerta sin decir nada. Así acabó esa noche. Pasé el miércoles entero dándole vueltas a su reacción. O más bien, a su falta de reacción. Porque si hubiera gritado, llorado, fingido indignación, lo habría entendido. Pero esa calma suya, esa manera de asumirlo sin más, era peor. Me hacía sentir invisible. Como si yo ya no fuera parte del conflicto. Como si todo hubiera pasado hace tiempo y solo yo no me había enterado. El jueves decidí que necesitaba saber con quién. Porque sí, ya lo había aceptado, Elena estaba viéndose con alguien, lo supe desde que vi esa caja, desde que escuché su respuesta seca, desde que noté su distancia. Solo faltaba ponerle cara, nombre, contexto. Y no
no lo busqué en su móvil ni en su portátil. Lo busqué en ella. En sus rutinas. Empecé a fijarme bien en su ropa al salir. En los días que se maquillaba más. En los trayectos que decía hacer en coche y no cuadraban con los tickets de la gasolina. Empecé a preguntar indirectamente por sus compañeras de trabajo, si alguna había tenido pareja nueva, si salían después del Insti. Lo hice con cuidado, sin levantar sospechas. Y fue el viernes por la tarde cuando escuché algo en la cocina que me sacó del limbo. Elena estaba hablando por teléfono. No podía oír con quién, pero sí oía lo que decía ella. Y dijo algo como, no, esta noche no puedo. No, no sospecha nada. Está raro, pero no dice nada. Luego rió. Rió bajito. Esa risa que antes me encantaba. Esa que usaba cuando me decía que me quería. Esa risa que ahora usaba con otro. No la confronté aún. No tenía sentido hacerlo a medias. Ya no me bastaba saber. Ahora necesitaba pruebas. No por celos. Por dignidad. Quería entender hasta qué punto me había convertido en un espectador en mi propia casa. Y esa noche decidí que la iba a seguir. Que al día siguiente, sábado, fingiría tener que ir a visitar a un amigo enfermo, y que volvería a casa sin avisar, con una excusa cualquiera. Lo único que quería era verla. Pillarla. Con mis ojos. Sin intermediarios. Sin dudas. Ya no quería la verdad. Quería el impacto. El sábado por la mañana me levanté temprano, antes de que ella se despertara. Preparé café, le dejé una nota escrita a mano en la encimera, algo sencillo: voy a casa de Andrés, tiene fiebre y quiere que le eche una mano con unas cosas, volveré por la tarde. Elena aún dormía cuando salí, o al menos eso parecía. Fui hasta la esquina, entré en el bar de siempre, pedí otro café y me senté en una mesa junto a la ventana, desde donde podía ver la puerta del portal. Estuve ahí casi una hora. Cuando salí, me alejé una cuadra más y esperé. Hacía algo de fresco y no había mucha gente por la calle. A eso de las 11:30, la vi salir. Llevaba el abrigo gris largo, el bolso de piel marrón claro que casi no usaba, y el pelo recogido como cuando va al trabajo, aunque era sábado. Caminaba deprisa, sin mirar a los lados, como si tuviera prisa pero no quisiera parecer apurada. No cogió el coche, se fue caminando hacia la calle principal, giró hacia el metro. Yo seguía una distancia prudente, esperando que no se diera la vuelta. Se metió en la estación de Bilbao, bajó sin mirar atrás. La seguí, bajé también, me quedé en el andén contrario, solo para verla desde lejos. Se subió a un tren de la línea 1, dirección Valdecarros. Esperé un par de minutos y subí al siguiente tren. No quería llegar al mismo tiempo. Me bajé 3 paradas después, en Menéndez Pelayo. No tenía ni idea de a dónde iba, pero ya era tarde para echarse atrás. Afuera, esperé unos minutos. No la veía, así que supuse que había salido hacia algún sitio caminando. Caminé por las calles del barrio sin rumbo, buscándola. A los 15 minutos, la vi. Estaba en la esquina de una cafetería, sola, mirando el móvil. Llevaba las manos en los bolsillos y se veía nerviosa. No la había visto así desde hace años. 2 minutos después, un hombre apareció desde la otra esquina. Iba también solo, alto, delgado, con barba de unos días. Llevaba una bolsa en la mano. Se acercó a ella, le dio 2 besos. Ella sonrió. Él también. Hablaron un momento y entraron juntos a la cafetería. Yo crucé la calle con cuidado y me quedé en la acera de enfrente. Desde donde estaba podía verlos por la ventana. Se sentaron al fondo. Ella se quitó el abrigo y él también. Hablaron, rieron. No se tocaron,
pero era evidente que había algo entre ellos. No lo supe por gestos obvios, sino por los silencios, por cómo se miraban. No era una charla de amigos, eso estaba claro. Estuve ahí unos 20 minutos. Luego los vi levantarse, ponerse los abrigos y salir. Caminaban despacio, juntos, sin prisas. Tomaron una calle estrecha, cruzaron un par de semáforos y llegaron a un edificio viejo, de 3 plantas. Él sacó una llave, abrió, entraron. Y eso fue todo. No me moví durante varios minutos. Miré el timbre. No tenía nombres, solo números. Me quedé ahí hasta que supe que no saldrían pronto. Volví a casa sin pensar mucho. Caminé, no cogí el metro. Tardé casi 1 hora y media. Cuando llegué, me quité los zapatos, dejé el abrigo en su sitio y me senté en la cocina. No encendí la luz. Me quedé ahí, solo, pensando en qué hacer. No estaba dolido como imaginaba. Sentía una mezcla de rabia y decepción, pero también una especie de resignación. Como si algo dentro de mí ya supiera esto desde antes. Lo que más me molestaba no era que hubiera otro, sino que ella hubiera tenido esa vida sin decírmelo, que me hubiera dejado fuera, como si yo no contara. Volvió a las 5 pasadas. Traía un bote de mermelada en la mano, como si viniera del súper. Cerró la puerta con cuidado, dejó las llaves en la entrada y me vio ahí sentado. Se detuvo un segundo. No dijo nada. Solo me miró. ¿Ya has vuelto?, preguntó. Sí, respondí sin moverme. He vuelto hace rato. ¿Todo bien con Andrés? No fui a lo de Andrés, le dije. Ahí se le congeló la cara. Me miró, soltó el bote sobre la mesa y se quedó de pie. ¿Qué? Te seguí. Esta mañana. Desde que saliste de casa hasta que entraste a ese piso con él. No lo negó. No se excusó. Solo se sentó frente a mí, bajó la mirada y respiró hondo. No sé qué decir, dijo. No digas nada. No necesito que lo expliques. Solo quiero saber desde cuándo. Tardó en responder. Miró hacia la ventana, luego hacia el suelo. Finalmente dijo. Unos 3 meses. 4 tal vez. ¿Y quién es? Alguien que conocí en una formación del instituto. Profesor de filosofía. Nos caímos bien, empezamos a hablar, y se fue dando. ¿Se fue dando? ¿Así sin más? No fue algo planeado, Javier. Pasó. ¿Y yo? ¿Dónde quedaba yo en todo eso? No lo sé. Yo tampoco lo tenía claro. No es que dejara de quererte de un día para otro. No funciona así. No, no funciona así, repetí. Pero esconderlo sí lo decidiste tú. Se hizo el silencio. No lloró. No pidió perdón. Tampoco la insulté. Solo nos quedamos ahí, en la cocina, con el sol de la tarde entrando por la ventana y el reloj marcando una hora que ya no importaba. Ella se levantó y fue al baño. Cerró la puerta. Yo me quedé sentado, sintiendo que la conversación había sido más dura de lo que imaginaba, no por lo que se dijo, sino por lo que no. Porque no hubo súplica, ni drama, ni arrepentimiento. Solo una especie de aceptación sorda, como si los dos supiéramos que no había nada que salvar. Esa noche dormimos en la misma cama. No nos tocamos. No nos hablamos. Elena se dio la vuelta y yo me quedé boca arriba mirando el techo. No había tristeza, ni rabia, solo un vacío incómodo. Algo se había roto, algo que no se podía arreglar con palabras, con promesas ni con tiempo. A la mañana siguiente, antes de que ella se levantara, me fui de casa. No llevé maleta. Solo salí a caminar. No sabía a dónde iba,
pero necesitaba estar lejos de esa cocina, de ese salón, de esa cama compartida. Necesitaba pensar, respirar sin tenerla al lado, sin verla fingir que no pasaba nada. Había llegado el momento de decidir si quería seguir viviendo con una mujer que ya había elegido a otro, aunque aún no se atreviera a admitirlo del todo. Y yo ya lo tenía bastante claro. El lunes no fui a trabajar. Apagué el móvil, llamé al jefe desde el fijo y le dije que necesitaba unos días por motivos personales. Me contestó sin hacer muchas preguntas, lo cual agradecí, porque no tenía ganas de fingir. Me quedé en casa solo hasta la tarde. Elena no volvió a preguntar dónde había estado el día anterior, ni me llamó para saber si estaba bien. Cuando regresó por la noche, trajo comida para cenar, puso la bolsa en la encimera, dijo un escueto hola y subió al dormitorio. Yo no moví un dedo. Me senté en el sofá, encendí la televisión sin mirar lo que pasaba en pantalla y pensé en todo lo que tenía que hacer. Porque si algo tenía claro en ese momento, era que no podía quedarme de brazos cruzados. No iba a ser uno de esos tíos que siguen viviendo con una mujer que ya se fue de su vida, aunque su cuerpo aún durmiera en la misma cama. Me preparé una lista. No una lista de venganza inmediata, sino una de acciones claras y frías. Iba a proteger lo que era mío, iba a hacer que sintiera el golpe, no por despecho, sino porque ella había decidido jugar sucio, y yo no tenía intención de dejarlo pasar como si nada. Lo primero fue ir al banco el martes por la mañana. Teníamos cuentas conjuntas, varias. Cerré 2, moví fondos, dejé solo lo justo para los gastos de ese mes. Cambié mis claves, puse restricciones. No dejé ninguna pista. Ella no se dio cuenta porque no consultaba las cuentas a menudo, y mucho menos en mitad de la semana. Después, hablé con mi abogado. No quería iniciar aún el proceso de divorcio, pero necesitaba saber mis opciones. Le expliqué la situación con calma, sin exageraciones, le conté lo que vi, como lo supe, todo lo que Elena había hecho. Me pidió que recopilara cualquier documento que demostrara el desvío económico o la existencia de otra relación. Le dije que no tenía mensajes, pero sí registros de movimientos, horarios, recibos de comidas y otras pruebas indirectas. Me recomendó empezar a guardar todo lo que pudiera, incluso anotaciones de rutina. Esa misma tarde empecé un registro escrito, diario. Hora por hora. El miércoles fingí normalidad. Me levanté, preparé café para los dos, dejé su taza servida como siempre. Ella bajó, dijo gracias, pero no intentó hablar. Nos cruzamos en la cocina como dos desconocidos que comparten piso. Ella se fue a trabajar y yo aproveché su ausencia para buscar más información. Revisé la caja roja otra vez, esta vez con detenimiento. En una de las entradas al teatro había una dirección escrita a lápiz en el reverso. No era ninguna de las que conocía. La busqué en internet, era un coworking en Malasaña. Empecé a conectar puntos. Revisé los recibos que tenía, los movimientos de la cuenta, las fechas de salidas, los trayectos. Todo encajaba demasiado bien. Cada vez que me decía que se quedaba en el instituto corrigiendo o que se iba a ver a su madre, aparecía un movimiento en esa zona. Era evidente que tenía un lugar donde lo veía, un lugar que no era su casa. La noche del jueves decidí que era el momento de dar el primer paso de verdad. La esperé despierto. Cuando entró a casa, la llamé por su nombre. Se detuvo en seco. Me miró sin decir nada. Le pedí que se sentara. Lo hizo. Le mostré los papeles del banco, los registros, las entradas. No le grité. Solo le puse delante todo, uno por uno. Ella no reaccionó como esperaba. No lloró, no se defendió. Solo dijo que ya sabía que esto iba a pasar. Le pregunté si seguía viéndolo. Me dijo que sí. Le pregunté si pensaba irse.
Me dijo que no por ahora. Le pregunté si pensaba decírmelo en algún momento. Me respondió que no estaba segura. Ahí perdí la calma. Le dije que había sido una cobarde, no por lo que hizo, sino por cómo lo manejó. Le grité que podría haber tenido la decencia de hablarme, de decirme que ya no sentía lo mismo, que quería otra vida. Pero que prefería seguir ahí, viviendo gratis, como si nada. Me levanté, cogí su bolso, lo vacié sobre la mesa y le dije que si tenía un poco de vergüenza, se largara esa noche. Me dijo que no tenía a dónde ir. Que no quería dormir en casa de él. Que necesitaba tiempo. Le contesté que tiempo no le iba a faltar. Que tenía hasta el domingo para recoger sus cosas. Que no quería verla más ahí después de eso. Me miró con los ojos vidriosos, pero no lloró. Solo asintió y subió al dormitorio sin decir una palabra más. El viernes no bajó. No desayunó, no salió. Canceló el trabajo. Yo me fui por la mañana, volví por la tarde. No cruzamos palabra. El sábado por la mañana la vi empacar. No muchas cosas. Un par de maletas, algo de ropa, cosméticos, libros. Nada más. No pidió ayuda. No se explicó. Me ignoró por completo. A las 6 de la tarde bajó con todo listo. Me dijo que se iría a casa de una amiga, que no sabía cuánto tiempo estaría ahí. Le respondí que me daba igual. Salió y cerró la puerta sin volver la vista. No sentí alivio. Tampoco tristeza. Lo que sentí fue una calma tensa. Como si todo lo que debía pasar ya estuviera en marcha, pero aún quedara la parte más dura. Porque si pensaba que con eso se acababa, estaba muy equivocada. Yo había aguantado demasiado, me había callado durante semanas, había recogido datos, planeado en silencio. Ahora era mi turno. El domingo contacté con la dirección del instituto donde trabajaba. No dije nada aún, pero averigüé quién era el tipo. No por su nombre, sino por las pistas. Profesor de filosofía, entró hace poco, daba clases en el mismo edificio. En la página web del centro salían sus nombres. El suyo era Miguel Cañete. Busqué su perfil en redes. Encontré su Instagram, su Facebook. Todo encajaba. Fotos antiguas, actividades culturales, charlas. Nada comprometedor, pero todo encajaba con lo que Elena había dicho. Guardé todo. Después, escribí una carta. No para ella, sino para sus padres. No buscaba su aprobación ni su consuelo. Solo quería que supieran la verdad, con pelos y señales. Lo que su hija había hecho, lo que estaba pasando, lo que había estado ocultando. Adjunté copias de entradas, tickets, cuentas, con fechas, direcciones, todo. Metí todo en un sobre y lo envié por mensajería urgente. Sabía que el lunes lo recibirían. No me tembló la mano. Porque había llegado el momento de que ella sintiera, al menos un poco, el peso de sus decisiones. El lunes por la tarde recibí una llamada de su madre. Normalmente me hablaba con afecto, incluso con cierta complicidad, pero esta vez el tono era seco, contenido, como si no supiera por dónde empezar. Me preguntó si podía pasar por casa para hablar. Le dije que sí, que a las 7 estaría allí. Colgó sin añadir nada. Durante el resto del día me sentí en pausa, como si todo se hubiera detenido a la espera de lo que iba a ocurrir esa noche. A las 7:10 llamaron al timbre. Abrí la puerta y ahí estaba ella, con un gesto grave y una bolsa en la mano. Traía un bizcocho envuelto en film transparente, como si fuera una excusa para suavizar la situación. Me lo tendió sin decir nada, la invité a pasar, se sentó en el salón y yo me quedé de pie. ¿La echaste tú?, preguntó. No la eché, le pedí que se fuera, contesté.
que se llevara sus cosas y que no volviera. ¿Y qué pasó exactamente? Pasó que llevaba meses viéndose con otro. Que me lo ocultó, que me mintió. Que no tuvo el valor de decirme nada hasta que la enfrenté con pruebas en la cara. ¿Te parece poco? Ella bajó la mirada, dejó el bizcocho en la mesa sin mucho cuidado, y se frotó las manos como si buscara qué decir. No la estoy justificando, dijo, pero creo que deberíais hablar, cara a cara, sin rabia. Intentar entender qué pasó, aunque no os reconciliéis. Porque si no habláis ahora, esto va a quedar ahí, abierto, lleno de veneno. Yo ya hablé con ella, le respondí. La noche que la enfrenté le dije todo. Y ella no negó nada. Lo asumió sin luchar. Sin defenderse. ¿Sabes lo que duele eso? Que ni siquiera tuviera la dignidad de pelear por nosotros. Que aceptara todo como si ya estuviera resuelto desde hace semanas. Me lo confirmó sin una lágrima, sin una explicación de verdad. ¿Para qué más conversación? Ella no me respondió. Me miró como si entendiera lo que estaba diciendo, pero no compartiera del todo mi decisión. Después de un rato se levantó, dijo que iba a intentar hablar con ella también, y que si decidía volver, al menos que lo hiciera con claridad, sin dobles discursos. Le abrí la puerta, se despidió con un apretón en el brazo, y se fue. El martes recibí un mensaje de Elena. No me llamó, no tocó el timbre. Solo mandó un texto corto que decía, necesito hablar contigo. Esta noche. No más de una hora. No respondí al instante. Me tomé el día entero para pensarlo. Al final le contesté que sí, que viniera a las 8, que sería la última vez que hablaríamos si no había nada nuevo que decir. Llegó puntual. Traía el mismo abrigo gris que el sábado anterior. Lo dejó colgado en la entrada, se sentó en la misma silla que su madre había ocupado el día anterior, y se quedó ahí, sin moverse, sin saber cómo empezar. Si has venido a repetir lo mismo, podemos acabar aquí, le dije sin levantar la voz. No, no vengo a justificar nada, respondió. Solo quiero que sepas lo que pasó realmente, no lo que crees que pasó. Adelante, dije mientras me sentaba. Empezó todo en mayo. El instituto organizó una formación conjunta con varios centros. Ahí lo conocí. No me fijé en él por nada especial, simplemente me cayó bien. Empezamos a hablar de cosas que no eran solo del trabajo. De libros, de películas, de política. Me sentí escuchada, sin más. Al principio era solo eso, hablar con alguien que me hacía preguntas, que se interesaba por lo que decía. Después de unas semanas, quedamos para tomar un café. Solo eso. No pasó nada. Pero sí empecé a darme cuenta de que estaba haciendo algo que no debía. No por lo que hacía, sino por cómo me sentía. En casa no pasaba nada, todo seguía igual, tú estabas a lo tuyo, y yo sentía que me estaba apagando. ¿Y no pensaste en decirme eso? Sí, lo pensé muchas veces, pero cada vez que iba a hablar contigo, tú estabas ocupado, cansado, distraído. Me convencía de que era solo una fase, de que pasaría. Pero no pasó. Empezamos a quedar más, a escribirnos. Y sí, después de un tiempo, empezamos algo. No quiero decir que fue solo físico, porque no lo fue, pero tampoco fue una relación como tal. Era una forma de escapar. Y sí, sé que fue una mierda hacerlo así, que debí enfrentarlo contigo desde el principio, pero no me atreví. Me dio miedo romper todo sin estar segura de que quería realmente. ¿Y ahora sí sabes lo que quieres? No. No del todo. Pero sí sé que no quiero seguir viviendo así, con la culpa, con el engaño. Por eso me fui. Porque tú no mereces esto, y yo no merezco seguir fingiendo que todo va bien. Entonces esto es definitivo. Eso vine a decirte. Que no vuelvo.
que no voy a intentar arreglar nada que ya está roto. Que lo siento, aunque sé que eso no cambia nada. Nos quedamos en silencio. Yo no tenía más preguntas. Ya no. Ella ya no era la persona con la que compartía una vida, era alguien que me estaba entregando el cierre de una etapa. Se levantó, fue a la entrada, cogió el abrigo y se detuvo un segundo. Gracias por no haberme gritado el otro día, dijo. Y por dejarme hablar hoy. No me daba para más, le respondí. Salió y cerró la puerta con cuidado. Me quedé en el salón, mirando la silla vacía, sin saber si sentía alivio o una especie de orfandad emocional. Lo cierto es que en ese momento no sentí nada fuerte. Todo era muy plano. Como si por fin hubiera llegado al final de una película que no quise ver, pero que me tocó protagonizar sin querer. Esa noche cené solo, como tantas veces en los últimos meses, pero esta vez con la certeza de que no había más por discutir. Ella se había ido, no solo de casa, sino de mi vida. Y ahora era mi turno para cerrar también desde mi lado. Pasaron 5 días desde que Elena se fue y no volví a saber nada de ella, ni un mensaje, ni una llamada, ni una nota. Lo agradecí. Estaba tan saturado de palabras vacías, de explicaciones que llegaban tarde, de silencios disfrazados de respeto, que prefería la distancia. No la bloqueé, tampoco borré su número, simplemente dejé el teléfono en su sitio sin esperar nada. Durante esos días no hablé con nadie. Ni con amigos, ni con mis padres, ni con mis hermanos. A todos les dije que estaba ocupado, que necesitaba tiempo para mí, y aunque algunos insistieron, al final lo entendieron. Me encerré en casa, limpié cada habitación, ordené todos los armarios, saqué su ropa, sus libros, sus cosas del baño, sus carpetas, su caja roja. Todo lo metí en bolsas, no con rabia, sino con determinación. No rompí nada, no tiré nada. Solo separé. Dejé las bolsas en el trastero, cerradas con una nota que decía: cuando quieras, avisa. Te dejo la llave en conserjería. No subas. Esa limpieza no fue una forma de castigo ni un gesto simbólico. Fue práctico. Necesitaba recuperar el espacio. Lo que antes era compartido, ahora era mío, y quería que se sintiera así. No me importaba si volvería a por sus cosas o no, solo necesitaba no verlas cada día, no tropezar con su olor al abrir un cajón, no toparme con su taza favorita en la alacena. Me costó menos de lo que pensaba. Al tercer día, ya dormía tranquilo, comía con apetito, me sentaba en el sofá sin esa sensación de invasión emocional. Acepté rápido que todo se había terminado, pero no confundí esa rapidez con sanación. Lo único que hice fue asumir que se acabó. El resto, lo que viene después, lo tenía que resolver poco a poco. El domingo salí a caminar por primera vez desde que se fue. Me crucé con una vecina que sabía lo justo, me saludó con esa sonrisa incómoda que usan cuando intuyen que algo no va bien. Le devolví el saludo y seguí caminando sin ganas de explicar nada. Me metí en un bar, pedí una caña y me senté en la terraza. Estaba lleno de parejas, familias, niños corriendo, grupos de amigos. No me afectó verlos. No sentí envidia. Solo me fijé en lo ajeno que se me hacía todo eso ahora. Antes, en otros domingos, habría estado en uno de esos grupos, hablando de cualquier cosa con Elena al lado, comiendo tapas, discutiendo por dónde ir después. Ahora era otro tipo sentado solo, viendo cómo otros seguían con sus vidas. Por la tarde, me senté frente al portátil y escribí un correo largo a mi abogado. Le pedí que empezara los trámites, que lo hiciera con calma, pero que fuera firme. Le di acceso a la carpeta con los documentos, le conté todo lo que ella había dicho en nuestra última conversación. No quería guerra, no quería humillación pública, pero tampoco iba a aceptar términos tibios. Él entendió.
Me dijo que lo gestionaría con respeto pero sin concesiones innecesarias. Confiaba en él, y eso fue suficiente. Esa misma noche, me puse a escribir. No en un blog, no en redes, no para nadie. Escribí para mí. Llené 5 páginas contando desde el primer día que noté que algo iba mal hasta la última vez que hablamos. Sin adornos. Solo hechos. Me sirvió. Al día siguiente, volví a leerlo y no sentí ni rabia ni pena. Sentí que todo lo que había vivido en esa semana se había ido poniendo en su sitio. Y por primera vez, no quise compartirlo con nadie. No buscaba validación. Solo necesitaba entenderlo y soltarlo. El martes salí con Marcos, un amigo de la oficina que no sabía nada de lo que había pasado. Durante la cena, me preguntó por Elena y le dije la verdad sin detalles. Le dije que se había ido, que la relación se había acabado, que ahora estaba reorganizando mi vida. No se atrevió a hacer más preguntas. Cambió de tema, me habló de su hermana, de un viaje que tenía planeado. Le seguí la conversación y, aunque por momentos mi mente se iba, agradecí poder hablar de otras cosas sin sentir que traicionaba mi duelo. Esa noche, al llegar a casa, me di cuenta de que era la primera vez que salía con alguien desde la ruptura y no había sentido la obligación de explicar todo. Eso era buena señal. El jueves recibí un mensaje de ella. No decía mucho. Pasé por el trastero. Gracias por dejarlo así. Lo leí, lo dejé sin responder y lo borré. No había nada que decir. Ya no necesitaba agradecimientos, disculpas ni palabras neutras. Cada uno ya estaba en su lugar y me parecía suficiente. Una semana después, recibí la notificación de que la demanda de divorcio estaba en curso. Me pidieron unos documentos más y me dijeron que ella ya había sido contactada. No respondió con oposición, solo pidió revisión. Mi abogado me lo informó sin más. Me alegró que no intentara frenar nada. Era otra confirmación de que, aunque no lo dijera, ella también lo asumía como cerrado. Pasaron más días, luego semanas. Empecé a recuperar rutinas. Volví al gimnasio, retomé proyectos del trabajo que había dejado pendientes, volví a ver series que me gustaban sin tener que compartirlas con nadie. No me hice el fuerte, no fingí estar mejor de lo que estaba, simplemente acepté que ahora estaba solo y que eso no tenía por qué ser un problema. Empecé a salir los viernes, no con intención de ligar, sino para no quedarme encerrado. Fui a casa de mis padres a cenar por primera vez en meses, sin tener que fingir que todo iba bien, y cuando me preguntaron cómo estaba, les dije la verdad, no es fácil, pero estoy bien. Y era cierto. Me encontré con gente que no sabía nada, algunos conocidos, algunos amigos lejanos. Cuando me preguntaban por ella, respondía con naturalidad, nos separamos. Algunos insistían, querían saber más, pero yo no daba detalles. Lo que pasó fue suficiente para mí, no necesitaba hacerlo público. Solo me importaba que quienes realmente estaban cerca lo supieran. Los demás no eran parte de eso. Después de un mes, me di cuenta de algo que no había visto antes. Ya no me preguntaba por qué pasó. Ya no me daba vueltas a lo que ella hizo, así pude hacer algo distinto. Había dejado de analizarlo. Ya no me preocupaba si ella se arrepentía o si estaba bien con el otro. Su vida ya no era mi asunto. Y esa sensación, esa separación mental, fue lo que más me liberó. Porque uno no deja de querer de golpe, pero sí puede decidir hasta dónde deja que ese cariño siga dañando. No me convertí en alguien cínico, ni me volví duro, ni perdí la fe en las relaciones. Solo aprendí que nadie está a salvo de la traición, pero también que nadie merece vivir atrapado en una mentira, por muy cómoda que sea. Aprendí que hay que hablar cuando algo empieza a fallar, no cuando ya es demasiado tarde. Y sobre todo, aprendí que el silencio en una relación es más destructivo que cualquier discusión.
Ahora mi casa es mía. Mi tiempo es mío. Y aunque a veces todavía me despierto y miro al otro lado de la cama, ya no siento vacío, solo espacio. Y eso está bien.